Hola a todos, soy Hisashi y esto es Reediteando. Muchas gracias por seguir esta historia. Aquí va la segunda parte, la cual les retomará desde el capítulo 6. Si no seguiste la primera parte, lo dejaré aquí en los comentarios. El video dura 20 minutos, por lo que te invito a verlo primero y luego que regreses a este video. Aviso, esta historia puede tener escenas fuertes, por lo que mantener la discreción. Capítulo 6. Las fotos. Estuve buscando por horas. Sabía que tenía que haber alguna entrada en algún lugar. Sin embargo, no sabía dónde. Busqué los otros diarios. Sabía que tenía que haber al menos uno más, ya que faltaban algunos meses previos al accidente. Algunos diarios también estaban incompletos. Les faltaba algunas semanas o incluso meses. Pareciera como si estuviera arrancado. Pensé que tal vez Giovanni los había quitado. Tal vez por seguridad. Tal vez pensaba que alguien podía leerlo. O tal vez era lo suficientemente inteligente para recordarlo y no necesitaba tenerlo más apuntado. Entonces empecé a buscar, pero no había nada en su cuarto. En ese departamento, o bueno, mi departamento, a pesar que era el más grande de todos, no tenía más de 2 cuartos, por lo que asumí que uno debía ser suyo, que tal vez compartiera con su esposa o alguna pareja, y la otra debería ser de un niño, ya que era mucho más pequeña, y la cama no era lo suficientemente grande como para que entrara un adulto, no al menos cómodamente. Entonces decidí buscar ahí. En este cuarto también había un closet del mismo tamaño que el que tenía Giovanni. Entonces me puse a buscar aquí. Asumí que no era una coincidencia que se parecieran demasiado ambos muebles. Claro, podría ser que simplemente lo hizo la misma persona, pero por si acaso me puse a revisar. Aquel mueble también tenía un fondo falso, pero no encontré esta vez ningún cuadro. Solamente encontré algunas fotos. En aquellas fotos podía ver personas que definitivamente habían cometido algún tipo de delito, ya que todas tenían ese tipo de cartel con numeritos. Al mismo tiempo empecé a revisar. Eran demasiadas personas, pero lo más raro era para qué lo tenía aquí Giovanni. Luego seguí revisando las fotos, y entonces cobró un poco más de sentido. Al final de todas esas fotos, habían unas dos, en las cuales se veían los primeros trabajadores que habían llegado junto con Giovanni. Era un grupo pequeño, solamente eran unas 30 personas. Luego, en la segunda foto, eran muchos más. Eran aproximadamente 100. Se encontraban las mismas personas de la primera foto, pero claro, ahora acompañada de 70 personas más. Entonces, algunos de esos rostros se me hicieron familiares. Y entonces me di cuenta, claro, los acababa de ver. Literalmente, eran las fotos de esas personas de las fotos iniciales, las cuales aparecían como si hubieran sido tomadas en algún tipo de estación policial. Entonces me puse a pensar, ¿será que todas estas personas habían sido criminales? Tal vez Giovanni les estaba dando una segunda oportunidad. Tal vez era esa clase de persona. ¿Habrá sido un hombre tan bondadoso que le daba oportunidad a esas personas que nadie más lo haría? ¿O era algo diferente? Tal vez algo más oscuro. Por ahora, no me queda más que pensar que esas son las alternativas. Pero me tengo que seguir centrando, ya que igual esas personas ya no están más aquí, por lo que tengo que seguir buscando esos túneles. Entonces recordé, sí, Giovanni puede ser el jefe o el dueño de todo esto, pero él no trabaja solo. Deben haber otras personas en las cuales él debió haber confiado. Tal vez en sus casas aún quede algo de evidencia. Entonces me puse a revisar nuevamente las fotos, especialmente esas dos últimas. Traté de utilizar mi vista lo más que pude, buscando tal vez algún gafete, algún tipo de insignia, o algo que diferenciara a alguno de sus miembros. Entonces me di cuenta, dos de esas personas tenían un pequeño escudo en la camisa, a diferencia del resto. Asumí que tal vez era un diferencial, porque ellos podrían ser algún administrativo del lugar. Entonces puse a revisar nuevamente las fotos. Desafortunadamente no estaban ahí. Entonces asumí que obviamente las personas que estarían a cargo, además de Giovanni, no serían personas que acababan de salir o que habían tenido este tipo de problemas con la ley obviamente. Entonces tuve que hacer todo esto por el camino largo. Empecé a descartar cada casa. Dado que cada foto tenía el nombre de las personas, tuve que revisar cada una de las casas. Cada casa afuera tenía un pequeño letrero con los nombres de las personas. Asumía que esto pertenecía a un sistema de control por parte de la empresa para saber dónde estaban cada uno. Algo supongo que normal. Y dado que todas las casas se veían iguales, supongo que hubiera sido difícil para los niños reconocer su casa si es que no hubieran visto el letrero afuera con el apellido de sus padres. Todo este sistema de complejo habitacional ocuparía más o menos el tamaño de una cuadra. Entonces me puse a revisar. Finalmente, por descarte, logré encontrar las casas de estas dos personas. Uno de ellos, al parecer, se llamaba Michelle, y el otro era Simon. Supe sus nombres por los letreros de sus casas. Ahí estaban sus apellidos, los cuales a estas alturas ya no es importante. Supongo que es más fácil recordar sus nombres, ya que cuando ingresé encontré algunas notas en sus casas, como cheques, incluso fotos. Ambos obviamente también se veían europeos.
Simon también era el típico hombre blanco, rubio y de unos ojos verdes, mientras que Michelle era un hombre un poco más bajito, también de un color claro, pero un cabello bastante oscuro, muy delgado, pero de un rostro bastante saludable. Bueno, estuve buscando sus casas también. Empecé a buscar primero sus habitaciones, con la esperanza de tal vez encontrar un mueble parecido a los que ya había encontrado. Sin embargo, no había nada. Supongo que las cosas no iban a ser tan fáciles. Todo esto ya me había tomado 3 días. Obviamente, buscar en cada casa no era fácil, y tenía que hacerlo a detalle si es que quería encontrar cualquier cosa que estuviera oculta, dado que, si hubiera estado en un lugar muy obvio, los pobladores lo hubieran encontrado antes. Estoy casi seguro que eran ellos quienes rebuscaron en estas casas. La casa de Simon y de Michelle tampoco fueron excepciones. También tenían cosas tiradas, pero en esos lugares se notaba que habían buscado con más detalle. Espero que las cosas que hayan ocultado aún lo estén, y que sea yo quien las encuentre. Por su parte, los vigilantes del pueblo, de este pueblo, el cual ya no está siendo habitado, cada vez parece que me tienen menos paciencia. Siempre me preguntan cómo voy, pero su tono pareciera más un ¿cuándo vas a acabar para que te vayas? Que otra cosa, por lo que sé que no me puedo quedar demasiado tiempo aquí. Ya voy 3 días, y seguramente si es que paso una semana, en algún momento me dirán que me vaya. Tengo que trabajar lo más rápido posible, pero de no hacerlo, tengo un plan. Como dije, tengo una carpa y esas cosas, por lo que puedo acampar en alguna de las lomas que están bordeando este pequeño pueblo. Claro, tendrá que ser un lugar oculto para que no me vean, y en algún momento escabullirme nuevamente en el pueblo. Dado que es un pueblo, no está bordeado por nada, por lo que en realidad puedo ingresar por diferentes lugares. Y si bien hay personas custodiando las entradas, las cercas no son demasiado altas, por lo que en algún descuido sé que puedo entrar. Ese no será el problema. Sin embargo, obviamente que al buscar haré ruido, y dado que no hay personas aquí, el silencio es bastante notable, por lo que cualquier ruido podrá ser escuchado por ellos. De vez en cuando uno de ellos camina por dentro de la ciudad. No tiene un circuito fijo, simplemente camina e inspecciona. Claro, en su rostro se ve que simplemente está tranquilo. Supongo que sabe que yo estoy ahí y que no debería haber nadie más. Y dado que el tiempo ha pasado y que han sido 15 años los que han estado seguramente vigilando todo esto, pues saben que no pasa nada, excepto por mi presencia. Capítulo 7. Los túneles. Pasaron 3 días más para que pudiera encontrarlos, pero lo hice, los encontré. Estos estaban en la casa de Simon y en la casa de Michelle. Sí, estaban dentro de sus casas. Los muebles no tenían un fondo falso. En realidad, todo el mueble era falso. En un momento de cansancio, y tal vez también de fastidio, de tanto buscar y no encontrar nada, me apoyé bruscamente en el mueble del cuarto de Simon. Y en ese entonces, este mueble fue empujado más de lo que debería. Dado que no soy una persona demasiado pesada, tampoco soy una persona alta, por lo que en realidad mi peso no debería ser suficiente para empujar este mueble. Pero así fue. Entonces me dispuse a empujarlo un poco más. El peso de este mueble era prácticamente nulo. No tenía sentido. Un mueble no podría ser tan liviano. Y de serlo, la madera seguramente no aguantaría mucho peso, por lo que no sería el mueble más indicado para sostener ropa o nada de esas cosas. Entonces me dispuse a seguir empujando un poco más el mueble. Y sí, debajo de este mueble estaba la entrada. Lo curioso fue que este mueble, a pesar que lo estuve empujando, no hacía ningún tipo de ruido. Prácticamente era inaudible si es que este mueble fuera movido. Claro, tuve cuidado, pero aún así era imposible que este mueble no hiciera ningún tipo de ruido. Entonces asumí que estaba hecho justamente para eso, para no levantar sospechas. Seguí empujando el mueble y encontré una pequeña escotilla debajo de esta. Luego debajo de esta había una escalera, la cual, luego de bajar por un par de minutos, llegaban a un túnel. Entonces me dispuse a prepararme mejor. Como les dije, tenía mi cámara, tenía una pequeña batería y esas cosas, pero la batería ya se estaba empezando a agotar. Claro, traté de ahorrar lo más que pude, por lo que solamente grababa durante unos 10 o 20 minutos al día, las pequeñas cosas que me parecerían interesantes. Recuerden que al final de cuentas estoy aquí porque quería hacer grabaciones de lugares un poco abandonados, pero parece que ese lugar tiene más cosas interesantes de las que yo podría pensar. Aún no estoy seguro si es que debería entrar o no, ya que por todo lo que he visto parece que esta fábrica era más que eso, y no sé si es que debería meterme en este tipo de problemas o simplemente irme de una sola vez. Olvidé decirlo, pero este tipo de locuras las suelo hacer con un amigo. Su nombre es Alejandro, pero todo el mundo le dice Ale. Él, al igual que yo, también gusta de este tipo de cosas, pero a diferencia mía, él ha estudiado producción, por lo que sus videos los suele subir a internet y
Posiblemente la mitad de su paga mensual se debe a esto, por lo que él sí suele meterse aún más a fondo con tal de unos cuantos views. Estoy pensando en llamarlo y preguntarle su opinión, pero sinceramente creo que ya sé cuál será. Me dirá que lo haga, que valdría la pena y que tal vez una vez debería animarme a publicar todas las historias y videos que tengo, y que tal vez esta de aquí me llevaría al estrellato, ya que descubriría algún tipo de cosas no legales que se estaban produciendo en este lugar. De todas maneras, si bien Ale es bastante loco, tampoco es tonto, por lo que tampoco me diría que me meta hasta el fondo sin siquiera buscar más información o sin siquiera estar preparado, ya que no conozco si es que hay otra salida para este lugar, ya que si por algún motivo alguien se da cuenta de esa escotilla y la cierra, podría quedarme atrapado. Claro, se supone que son dos caminos que todavía están libres, o bueno, eso es lo que supongo, ya que todavía faltan unos cuantos meses de los últimos de los cuales vivieron las personas que estaban aquí, por lo que no sé si otro más tal vez fue obstruido o destruido, por lo que sé podría ser este el único. Entonces tomaré algunas precauciones. Trataré de tapar esto con algún tipo de madera que sea súper liviana, pero al mismo tiempo que no permita que alguien desde afuera lo pueda ver. De esta manera podré simplemente empujarlo y podré salir. La escotilla en realidad no es muy pesada, y si pongo una madera encima no debería ser ningún problema. Como dije, no soy una persona alta y tampoco demasiado fuerte, pero tampoco es que esto merite un trabajo demasiado pesado como para que no lo pueda hacer. Así que creo que iré mañana. Mañana será el séptimo día que esté en este lugar, por lo que seguramente los días que me quedan aquí son pocos. Tendré que apresurarme y veré si es que mañana a primera hora me acerco nuevamente aquí. Capítulo 7. La entrada de Michelle. Al parecer los pobladores me estuvieron siguiendo todo este tiempo, por lo que hoy, el séptimo día que estoy en este lugar, en el pueblo de Esperanza, los pobladores me preguntaron qué hacía por esas casas o habitaciones de los ex trabajadores. Les expliqué de que estaba interesado en ver cómo habían hecho para construir ese lugar, ya que tenía entendido que lo habían hecho bastante rápido. Los pobladores se veían parcialmente convencidos, así que me dejaron seguir, pero obviamente no se habían ido muy lejos, por lo que sabía de que si me demoraba en salir de la casa, seguramente ellos entrarían, así que me sería un poco difícil lograr visitar todo el túnel a detalle. Entonces tuve otra idea. Si la casa de Simon tenía una entrada, posiblemente la de Michelle también. Entonces me puse a buscar nuevamente en esta casa. Una vez más, los muebles eran la clave, por lo que traté de ver si es que el mueble en la casa de Michelle era tan liviana como la de Mike. Y sí, lo era. La segunda entrada estaba aquí. Asumo que la primera entrada de todas era en la casa de Giovanni, pero seguramente de alguna manera fue obstaculizada o tal vez él mismo la destruyó. No lo sé. Pero el asunto es que aquí tengo una entrada más. Afortunadamente, la casa de Michelle está hacia el otro lado de toda esta cuadra donde están construidos este complejo, por lo que en realidad es un punto relativamente ciego para la vigilancia, así que tendré que entrar aquí el día de mañana. Ellos están patrullando todo el tiempo, pero en la noche, o bueno, en la madrugada, cuando todavía no sale el sol, supongo que será el mejor momento para llegar aquí. Hoy me estuvieron preguntando hasta cuándo me quedaría. Yo les expliqué que habían tantas cosas interesantes que me sería imposible quedarme solamente una semana, por lo que me gustaría quedarme una semana más. Los pobladores no se veían muy contentos, pero bueno, tampoco me objetaron nada más. Les mostré mis grabaciones, claro, las que ya estaban editadas, o al menos los videos que yo quería mostrarles, donde se veían simplemente las casas donde yo hacía comentarios con tecnicismos y cosas que posiblemente los estaban mareando, pero al mismo tiempo los convencían de lo que hacía era algo netamente profesional. Capítulo 8. La fábrica. Bueno, un día más ha pasado, y finalmente logré entrar. Como dije, me escabullí en la madrugada, y aprovechando la noche, o bueno, la oscuridad, pude lograr entrar. Una vez más empujé un mueble. Claro, esta vez era el de Michelle. Me escabullí por la alcantarilla que tenía ahí, e ingresé a los túneles. Había aprovechado el día anterior en recargar las baterías solares que tenía. Eran pocas, y normalmente duraban menos que una normal, pero serían suficientes. Dado que nadie me esperaba, o al menos yo asumía que nadie estaba afuera, pues podría demorarme todo el tiempo que quisiera aquí. Así que eso hice. Estuve aproximadamente unas 8 horas. Luego de eso salí y esperé a no ver nadie afuera. Afuera, claro, de la casa de Michelle. Y luego simplemente pasé por ahí, haciendo como que recién estuviera saliendo. Pero ahora sí les contaré lo que encontré ahí. El túnel era bastante largo, y como sospechaba, este túnel en realidad daba a la fábrica. Y entonces pude ingresar. La fábrica realmente se veía grande desde afuera, pero por dentro lo era mucho más.
ya que si bien se veía que tenía unos cuantos niveles, en realidad por debajo de la tierra habían al menos unos 3 más. El lugar se encontraba todo apagado, ya que obviamente los sistemas de electricidad seguramente habían fallado luego del incendio. Yo tenía mi cámara y también un par de linternas. Mi celular también me podía dar un poco de luz, ya que si bien no tenía señal como para usar internet, al menos la linterna instalada en el celular era útil. Y entonces empecé a caminar. En los primeros niveles, pues podías ver simplemente lo que había quedado de la madera. Claro, restos de carbón de lo que se había incendiado. Además de eso, podías ver maquinaria tanto oxidada como quemada. Era una pena ver todo eso que se había perdido por el incendio. Luego de esto, seguí caminando. Asumí que en algún lugar tenían que estar las oficinas, las cuales deberían estar apartadas de toda esta sección de producción. Entonces traté de buscar algún mapa, pero como se imaginarán, todo estaba calcinado. Seguí buscando, y finalmente encontré este lugar. La zona de las oficinas estaban parcialmente quemadas, pero aún habían varias cosas que se habían podido salvar. Asumí que tal vez tenían algún sistema instalado antiincendio, y que esto había sido lo que había salvado parcialmente el lugar. Además de esto, al lado, se podía observar un lugar bastante amplio, en el cual asumo fue donde se hizo la reunión en la cual la mayoría de personas fallecieron. Lo extraño es que en el centro de este lugar, de este tipo de patio, estaba extremadamente quemado, como si el fuego se hubiera centrado ahí y se hubiera intensificado, a diferencia del resto, dejando un círculo bastante notorio en el centro. Esto era un poco extraño, ya que normalmente el fuego se dispersa hacia arriba, y no en el suelo. Esto solamente me haría pensar de que tal vez algo ahí se estuvo quemando, y que eso explicaría por qué le quedó una marca tan fuerte. Bueno, este sería un asunto para otro día. Yo en este momento seguía buscando. La fábrica de por sí era demasiado interesante. Mis videos, como dije, normalmente eran de casas, o de algún tipo de hospital o ese tipo de cosas. En muy pocas ocasiones había podido tener la oportunidad de filmar una fábrica, por lo que en realidad era un material bastante nuevo para mí. Como dije, no compartía esas cosas, pero me gustaba luego verlas, o a veces las compartía con algunos amigos cercanos. Sin embargo, este video seguramente sería viral, mostrando de por sí cómo una casa tenía una entrada hacia una fábrica, cómo en realidad esta conexión eran túneles, y cómo todo estaba quemado. Seguro a más de uno le llamaría la atención, por supuesto, para mí también. Pero a estas alturas me había hasta cierto punto obsesionado con el tema de los diarios, y con saber realmente qué estaba ocurriendo aquí. Cualquiera sabría que esto es peligroso, claro, yo también, pero sinceramente ya estaba metido, y realmente quería saber. Entonces seguí buscando. Durante las primeras horas hice las grabaciones normales. Grabé el lugar como si fuera un recorrido como siempre lo hacía. Claro, para tenerlo documentado si en caso tuviera que salir. Y si ya no tuviera oportunidad de regresar, pues al menos tendré esos videos. Luego de esto, como dije, me quedé aquí bastante tiempo, varias horas, por lo que aún me pasé el resto de estas horas, en realidad la mayoría, buscando entre las oficinas más muebles. Sí, parece como que esto se hubiera vuelto la clave de todo, pero aquí ya no había más muebles, o al menos no del estilo de cosas ocultas. En realidad no había nada. Entonces me puse a buscar otras cosas que fueran hechas de madera. Claro, en un lugar donde fabricaban maderas, pues era obvio que no iba a encontrar las cosas tan fácil. Como finalmente había ubicado la zona administrativa, me puse a buscar dentro de estos lugares. Pero este lugar también parecía como si hubiera sido saqueado. Estaban muchas cosas revueltas, muchos papeles tirados en el suelo, a los cuales me puse a leer detenidamente. En este caso, eso no lo filmé, ya que si por algún motivo estos videos eran vistos por alguien, tal vez podría tener problemas. Entonces simplemente me puse a leerlos, y dado que tengo buena memoria traté de recordar lo más que podía. Pero finalmente eran simplemente estadísticas, precios y cosas de ventas. Nada raro para, en realidad, una fábrica. Entonces me puse a buscar dentro del escritorio del señor Giovanni, buscando si es que había tal vez algún fondo falso, o si es que podría haber algo interesante en los cajones. Estuve buscando pero no encontré nada, o al menos nada hasta que me di cuenta que el mueble estaba ligeramente inclinado hacia un lado. Entonces me puse a ver qué pasaba en la parte baja de la mesa, y entonces me pude dar cuenta. Una de las patas del escritorio en realidad tenía una llave abajo. Estaba prácticamente pegada, y dado que las patas eran bastante anchas, no se notaba si es que no levantabas este mueble. Bueno, entonces levanté este escritorio. Traté de sacar la llave y, claro, tuve que usar un poco de fuerza y salió con un pedazo de madera. Pero la llave todavía estaba funcional. Ahora la pregunta era ¿para qué servía esta llave? Capítulo 9. La base 4. Han pasado 3 días más. Realmente estuve buscando por todos lados para qué servía esa llave. Obviamente,
era la de una puerta. Lo digo por el tamaño de la llave. Sin embargo, no encontraba un lugar donde podría caber. Busqué muebles, sí, esos benditos muebles. Pero no, esta vez no sería así. Seguí buscando por la fábrica, pero dado de que no había nada que abriera esto de las oficinas, decidí volver a la parte de producción. Y finalmente lo hallé. Tenías que pasar una puerta a la cual se supone que pertenecía a empacados. O bueno, supuestamente lo que ya estaba listo para ser enviado. Luego de pasar una puerta, llegó a una zona en la cual decía solo personal autorizado. Claro, esto es normal dentro de una fábrica. El asunto es que luego de esta, había una sola puerta la cual no se abría, y la cual se veía que estaba hecha no de madera, sino de algún tipo de metal bastante fuerte. Finalmente, la pude abrir. Claro, no era difícil si es que tenías la llave. Esta puerta se veía que tenía unos cuantos golpes, unas cuantas abolladuras. Al parecer, alguien trató de entrar, pero no lo lograron, ya que luego de que la abrí, salió bastante polvo, y en el piso se notaba todos esos años en los cuales pequeñas partículas habían pasado por debajo, formando una capa en la cual mis zapatos dejaban huella. Cuando entré aquí, se sentía un olor bastante raro. Olía como si es que plantas se hubieran quemado, o algo así. Un olor un poco diferente al de madera y productos químicos como se había sentido anteriormente en la fábrica. Claro, los olores ya eran muy tenues dado todo el tiempo que había pasado, pero aún así, en este lugar parecía que el tiempo no se hubiera escapado. Y supongo que luego de acumularse tanto polvo en la parte de abajo de la puerta, pues el aire no podía escapar con mucha facilidad, acumulándose este olor en este lugar. Esta puerta daba lugar a un ascensor. Sí, pero era un ascensor bastante grande, el cual por alguna razón todavía conservaba su funcionalidad. Sí, todavía funcionaba. Supongo que funcionaba con algún tipo de batería extra en caso de que la luz general se hubiera ido. Todo esto obviamente lo seguía grabando. Realmente había demasiado material aquí, y descubrir todo esto también me era muy interesante. Como les dije, lo único que no pude grabar fueron los papeles, ya que temía que podría recibir algún problema, dado que eran cosas de una fábrica o de una empresa que seguramente todavía existía. Claro, ya no más en este lugar, pero sí a nivel internacional. Y obviamente no me quería meter en ese tipo de problemas. Bueno, seguía grabando, por lo que pude bajar. Bajé por el ascensor. Bajé más o menos unos 4 niveles. Esta llave no solamente abría la puerta a la cual me dio lugar a este ascensor, sino también que con esta llave se autorizaba a bajar al cuarto nivel. Al cuarto nivel por debajo del suelo, a la base 4. Antes de esto estuve curioseando en las primeras 3, pero no era nada raro. Simplemente ahí se almacenaba madera, algunos productos para tratarla y algunas otras cosas de almacén. Nada demasiado raro en realidad. Sin embargo, en el cuarto piso, por debajo, era muy diferente. Era un lugar demasiado limpio. Incluso para todo el tiempo que había estado olvidado, se notaba que ese lugar no pasaba un solo día sin que no se limpiara. Claro, ya no más, pero aún así encontrabas una belleza en este lugar, como si hubiera sido una clase de laboratorio, en el cual ninguna mancha era aceptable. Entonces me puse a revisar. Habían más productos, pero estos ya no parecía que fueran para la madera. No tenían nombre, ni tampoco etiqueta, y la mayoría estaban en cristales. Algunos otros en barriles mucho más grandes, los cuales simplemente decían precaución. Una vez más no habían más etiquetas. Seguí buscando, y finalmente encontré un almacén. Un pequeño almacén dentro de esta base 4. En ese lugar habían paquetes, los cuales una vez más tenían un olor fuerte como a hierbas, como si fueran algún tipo de plantas que habían sido quemadas o posiblemente tratadas. Era evidente lo que había aquí. Entonces llegué a una pequeña oficina, la cual estaba al otro extremo de este lugar. En ese lugar finalmente logré entender de qué se trataba todo esto. El asunto es de que este lugar no solamente producía madera, o al menos no era lo único que vendía. Al parecer, este lugar producía, ya saben, algunas sustancias, lo cual, en realidad, posiblemente era por lo cual estaban en un lugar tan apartado, donde obviamente no habría mayor seguridad, y gracias a la gran empresa que había afuera, todo pasaría desapercibido. Entonces me puse a pensar que tal vez ese incendio no había sido un accidente. Me pregunté si tal vez los aldeanos lo habrían descubierto, y que habían sido ellos en realidad los que habían provocado todo esto. Y claro, obviamente los pequeños se salvaron porque ellos eran inocentes. Entonces me puse a revisar en la oficina que estaba ahí abajo. Este lugar tenía bastantes anotaciones, y finalmente aquí estaba. Estaba el diario que me faltaba, el diario que tendría algunas notas más importantes. Asumí que seguramente aquí era donde escribía el señor Giovanni, y que había sido por eso que no lo encontré en su casa, ya que ahí solamente guardaba aquellos libros que ya eran viejos o que ya se habían acabado por él. Entonces, leí. La fecha coincidía más o menos con unas 3 semanas antes del accidente, y en este caso verdaderamente parecía un diario. Es decir, ya no habían simplemente palabras o números sueltos, sino que alguien verdaderamente estaba escribiendo. Y decía así:
Al parecer los pobladores están empezando a darse cuenta. Se están acumulando fuera del lugar y cada vez hacen más rondas y cada vez hacen más preguntas. Luego de una semana siguen escribiendo. Algunos pequeños accidentes han ocurrido, especialmente en las afueras del lugar, donde algunas piedras han caído a las ventanas. Algunos trabajadores han sufrido algunos accidentes y pareciera como si las personas hubieran sido prohibidas de acercarse. Y cada vez menos personas hablan o tratan de tener alguna interacción con los trabajadores. Me pregunto si se habrán dado cuenta. Era un poco extraño que haya cambiado la narración tanto, pero supuse que a este punto tal vez ya lo empezaba a ver como si fuera un diario, dado que llevaba mucho tiempo escribiendo ahí. Luego de esto decía, el alcalde parece notar algo. Hoy me hizo un comentario como diciéndome de que tal vez estas obras no eran lo mejor para el pueblo, y que tal vez tampoco sería lo mejor para nosotros. Esto sonaba como una advertencia, pero en realidad creo que era más una amenaza. Aún no lo sé, pero he aumentado la seguridad en el lugar. Finalmente, un par de días antes del accidente decía así, los pobladores nos han invitado a una reunión. Dado que es la fábrica la que tiene un espacio más grande, les dije que podría ser aquí. Los pobladores nos pidieron de que nos reuniéramos todos, ya que nos iban a dar una sorpresa, que iban a cocinar sus mejores platos y que iban a hacer una pequeña presentación, que en realidad habían estado apartados de nosotros no por miedo ni nada de eso, sino que en realidad simplemente habían querido tener la sorpresa hasta el final. Entonces nos querían ver a todos en el patio principal para así poder tener esta reunión. Entonces he citado a todos a las 2 de la tarde. Y bueno, ellos llegarán más o menos a las 3, por lo que nos dará tiempo para adornar todo y dar una buena impresión. Creo que es lo mejor ahora. Las apariencias son importantes, especialmente en este tipo de cosas. Luego de esto, simplemente no había nada. Asumo que esto fue el último que escribió en este lugar, por lo que al parecer, sí, debieron haber sido los pobladores. No existe otra explicación. Supongo que ellos se dieron cuenta de todo lo que estaban haciendo aquí, y que por eso es que los pobladores se rebelaron y terminaron generando todo esto de aquí. Entonces me pregunto qué era toda esa huella quemada en el patio principal. ¿Habrán sido los trabajadores? ¿Los habrán reunido ahí y luego empezaron el fuego? Realmente todavía tengo muchas preguntas, pero sinceramente ya no sé dónde encontrarlas. Capítulo 10. El hijo de Giovanni. Afortunadamente encontré una pista. O bueno, en realidad encontré la pista. Estaba bastante cansado, ya que literalmente estaba comiendo solamente lo que me traían los guardias de este lugar. Les estaba pagando obviamente, y ellos me traían comida desde el pueblo. Claro, me traían cosas muy simples, papa, un poco de arroz, cosas que simplemente me llenaban el estómago. Pero luego estar así como 2 semanas ya me agotaba mentalmente. Estaba pensando en rendirme, ya que no encontraba nada más. O a veces me preguntaba si es que simplemente esto era todo. En realidad no sé por qué no me iba. Ya tenía el video, había descubierto algunas cosas y en realidad no había motivos para quedarme. Pero aún así yo seguía aquí. No sé si era un sexto sentido o algo, pero sentía de que esto no había acabado. Aunque tal vez lo mejor hubiera sido ir. Estuve dando vueltas en la base 4, pero ya no encontraba nada más. Obviamente no había quien preguntarle, por lo que simplemente empecé a dar vueltas. Empecé a revisar cada uno de los niveles. Finalmente volví nuevamente a la oficina principal en el piso 1 de todo este lugar. Me senté en aquella silla que todavía se conservaba en la oficina del señor Giovanni, mientras le preguntaba a él, o tal vez a mí mismo, qué era lo que estaba pasando por alto. Finalmente me puse a recoger todas las cosas que estaban tiradas, y me puse a revisarlas una por una vez más. Entonces me percaté que al costado del escritorio habían algunas fotos tiradas. Claro, no les hizo mucho caso, ya que el vidrio de los cuadros se habían roto, pero en realidad tal vez debí haberme dado cuenta mucho antes. En esa foto se veía al señor Giovanni, que estaba con un joven, el cual seguramente era su hijo. Era igual a él, tenía un cabello dorado, unos ojos azules y un color de piel bastante blanco. Tenía una gran sonrisa, y entonces me percaté y sentí una vez más que ya había visto a esta persona antes. Entonces me quedé mirando la foto un poco más, y entonces me di cuenta. Sí, a esta persona la había conocido. Este joven, en realidad, era el señor James. Claro, en ese entonces tenía solamente 17 años. Su padre había sido el dueño de todo esto. Y lo más relevante es de que esta foto claramente había sido tomada en la base 4. En ese momento no sabía qué hacer. Me dio mucho miedo, ya que literalmente él había sido la única persona que le había contado en realidad más o menos cuál era mi propósito de ese lugar. Claro que esos propósitos fueron cambiando conforme iba descubriendo más cosas, pero él sabía que estaba aquí. Él sabía que yo quería entrar a algún lugar abandonado, y que seguramente a pesar de todo trataría de entrar aquí, por lo que me preguntaba si es que él también de joven había estado involucrado, o que simplemente sabía cuál era el negocio de su padre. Claro, uno lo puede saber, pero de joven no puede hacer mucho, por lo que tal vez simplemente él fue una víctima más. Pensé en volver y preguntarle, pero al mismo tiempo
me convencí de que esa era una idea demasiado tonta y que el riesgo era demasiado alto, ya que si él descubría que yo habría descubierto algo, posiblemente podría ocurrir algo peor. Sin embargo, algunas cosas no tienen sentido, ya que él sabía sobre todo esto, y sea que estaba involucrado o no, estoy seguro que él debería saber qué fue lo que pasó, y por lo tanto, quiénes fueron los responsables de lo que le pasó a su padre. Pero él vivió con ellos, vivió con una familia, de los cuales seguramente también fueron responsables de todo lo que ocurrió aquí. Por lo que sigo sin entender realmente qué es lo que piensa el señor James. ¿Los habrá perdonado? ¿O será que simplemente su mente lo habrá olvidado? Tal vez creyó que lo que hicieron fue algo justo. Realmente quisiera saber. Esta historia continuará.